Muy buenos días para todas y para todos. Esta es la quinta sesión que vamos a tener del plan de capacitación de buenas prácticas de manufactura. El día de hoy nos vamos a concentrar en los procesos del servicio de alimentos, los que se tienen que tener en cuenta y algunas recomendaciones principales que se deben tener para cada uno de estos. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a centrarnos entonces en cada una de estas etapas de producción y las recomendaciones que se te deben tener en cuanto a manipulación de alimentos en cada una de estas etapas. Entonces, mm, vamos a hablar entonces de los procesos que se tienen que tener en cada una, en el proceso de producción de los alimentos, de la minuta, centrándonos principalmente en las actividades que se deben tener en cuenta. ¿Cuáles son esos procesos o etapas que tenemos nosotros en la producción de alimentos? La compra de alimentos, el transporte, recibo, almacenamiento, la preparación, el servicio y la distribución de los alimentos. La compra de los alimentos, digamos que en esta parte principalmente se centra a nivel central, abastecimiento, ellos son los que se encargan de manejar el rubro directamente con los proveedores, pero hay que tener en cuenta que esta etapa nosotros entramos porque a partir de nuestra asistencia de los pedidos preliminares y los pedidos que nosotros hacemos de todos los alimentos, es que se sabe la cantidad de alimentos que se necesitan pedir para cada unidad operativa. O sea, si a nivel local general, es decir, todas las unidades operativas en el distrito están a la par de seguir ese proceso de compra y pues del pedido de los alimentos según corresponda, según la minuta. Entonces, identificación de proveedores, los criterios de calidad, eso es para la selección directamente desde integración social, quienes nos hacen llegar a los proveedores ya las indicaciones correspondientes, los elementos que se deben tener, digamos, como eh, el registro sanitario y todo eso, nos lo hacen llegar porque la calidad, o sea, digamos que desde integración social, desde el nivel central, verifican esta parte de calidad antes de el proceso. En cuanto a transporte de alimentos, verificar limpieza general y ausencia de humedad, materias extrañas como vidrio, grasas, pinturas y otros. Evitar defectos estructurales como tablas, astillas, puntillas, etcétera. Techos, paredes y pisos en material difícilmente lavables. Esto para tener en cuenta para nuestro vehículo transportador de alimentos, es decir, así como nosotros tenemos las características de edificación, de utensilios, de equipos, en donde deben ser de fácil limpieza, de fácil manejo, en donde no acumule problemas de polvo, todo ese tipo de cosas. De esa misma manera, nuestros vehículos transportadores deben garantizar ese tipo de características. Mm, Asimismo, deben ser igual los vehículos en el interior de color claro, seco y limpio, contar con termómetros y medidores de humedad cuando se requieran. En este caso, digamos que nosotros hacemos el control en el que vienen las temperaturas de los alimentos que llegan de nuestros proveedores y ese control de temperatura se hace precisamente del control de los vehículos en que llegan nuestros alimentos. Mantener las condiciones ambientales requeridas por producto, es decir, que nuestros vehículos, aquellos alimentos que vengan en congelación, deben venir a esa temperatura por debajo de los de -18 y refrigeración por debajo de los 4. Y utilizar estivos o canastillas para evitar que los alimentos estén en contacto con el piso. De igual manera se siguen manejando estas características. En el exterior, los vehículos deben tener como la leyenda de transporte de alimentos. Todos los vehículos que transportan alimentos lo mencionan en su exterior y es de fácil visibilidad para todos. Y los manipuladores de alimentos de los vehículos transportadores también deben cumplir con las recomendaciones. Gorra, tapabocas, bata, no joyas, no esmalte, no maquillaje, todo ese tipo de cosas. Las recomendaciones igual van ahí porque ellos igual como proveedor deben garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura por parte de su talento humano y de su personal. El recibo de los alimentos. Entonces, digamos, en cuanto al recibo, esto se debe destinar a una persona del servicio de alimentos con el entrenamiento en recepción de alimentos
y que conozca los criterios mínimos de aceptación y rechazo de cada grupo de alimentos. Entonces, digamos que este proceso es muy importante, ya que durante el proceso de recibo se deben garantizar algunas características específicas para que los alimentos se puedan recibir, deben cumplir con algunas características, es decir, que nuestro personal debe tener conocimiento acerca de esto. Nosotros vamos a ver las características que se deben tener en cuenta para esto y es importante entonces, igual que el personal tenga en cuenta esto en el momento en el que vaya a recibir, debe tener una gramera para verificar pues cantidades y todo eso y otros elementos que vamos a ir viendo. Entonces yo quiero mostrarles acá como algunas de las recomendaciones, tanto para que sea útil para ustedes como pues para nosotros en el servicio de alimentos, como para ustedes en sus hogares a tener en cuenta de una forma muy sencilla. Entonces, digamos que estas son algunas de las características a tener en cuenta para recepción de carnes. Entonces, textura, firmeza, colores rojos, cerezas, brillantes, fuertes, olores fuertes en nuestras carnes. Temperaturas adecuadas de refrigeración, nunca comprar carnes que se encuentren a temperaturas ambientes ni no se deben recibir de esa manera en el servicio. Nosotros recibimos carnes empacadas al vacío y selladas y se encuentran congeladas de igual forma. Olor ligero, característico, no debe ser un olor fuerte ni marcado, debe tener una apariencia limpia, con parte de cobertura de grasa, se puede observar con facilidad la grasa y puede tener un rótulo, digamos que en este caso es muy importante porque como nosotros recibimos las carnes empacadas al vacío y selladas en ciertas cantidades, entonces debe tener el rótulo cada bolsita de carne con qué producto es, la fecha del corte, la fecha de vencimiento, vida útil, todo ese tipo de cosas. Los elementos normales que debe tener deben recibirse. Pollo igual, entonces textura firme, colores blancos, sin decoloraciones, ligeramente rosados, no deben verse pálidos, grisáceos o verdosos. Temperatura igual manejamos este mismo proceso, digamos que todo lo que sea carne mantenemos igual. Olor no agrio, no rancio, no olores fuertes, digamos que si el olor ya empieza a ser fuerte en nuestras carnes, debemos empezar como a evitarlas, ya han pasado un tiempo de refrigeración inadecuada, una apariencia limpia, que no se vea viscosa, gelatinosa, nada de ese tipo de cosas, y el rótulo adecuadamente. Pescados igual, carnes firmes, elásticas, colores brillantes, el tejido del músculo debe ser blanca. Si se reciben, digamos, no los filetes, entonces igual deben verse como las características de los pescados en formas adecuadas, pero igual acá se están recibiendo como los filetes. Igual se recibe en temperaturas de congelación, olor fresco, natural, no debe oler a amoníaco, no debe oler agrio, debe tener una apariencia adecuada, húmeda, transparente, de fácil manejo, de este tipo de características. Y la rotulación adecuada. Leche y productos lácteos, digamos que en este elemento es importante tener en cuenta que las leches y los productos lácteos igual deben tener las características del producto, no deben verse más blandas en caso de las mantequillas, las cremas de leche deben ser líquidas y deben ser líquidas, no deben ser espesitas de alguna manera, no deben presentar grumos, no deben presentar, digamos, como capas o como capitas de precipitación, de que se dañó, se alteró, y obviamente pues el yogur o el kumis debe pues tener la característica adecuada del cuerpo de este producto, y no debe verse por separadas las capas de la parte líquida o la parte del suero de la leche y el cuajo aparte, no se deben ver por separadas las partes. Colores adecuados dependiendo pues al producto que se tenga. Productos lácteos recibimos nosotros en refrigeración, es decir, por debajo de 4. Y olores adecuados que no presenten olores fuertes de ningún tipo. Y la apariencia, pues deben ser productos que vengan pasteurizados, sellados, sin partículas extrañas ni nada de ese tipo. Rotulados, igual que todos los alimentos, nosotros debemos recibir alimentos rotulados. Nuestros proveedores deben garantizar que todos nuestros alimentos vengan con rótulo, con lote, con fecha de vencimiento y con todas las características adecuadas frente a esto. Los huevos, igual, al agitarlo no se debe sentir movimiento, el huevo no se debe sentir la yema moviéndose por dentro.
la clara debe ser viscosita, la yema no se debe romper con facilidad. Esto significa que el huevo entonces está en una de su etapa, está en su etapa útil eh, más, más adecuada, por decirlo así. El color pues debe verse bien por fuera, debe verse la cáscara fuerte, bien sellada, colores adecuados, de fácil limpieza. Nosotros sabemos que igual los huevos a veces pueden venir pues con contaminaciones por parte del proveedor, pues por la parte de las gallinas y eso. Huevos los recibimos a temperatura ambiente, no mayores a 25 grados centígrados. Y obviamente el olor del huevo, pues estas características se tienen que observar ya en el momento en el que se van a preparar. El olor del huevo descompuesto solamente se verá en el momento en que se abra nuestro huevo. Y pues obviamente la apariencia de nuestro huevo, evitar recibir huevos quebrados o rotos por un ladito, porque esto ya nos va a causar que este alimento se encuentre contaminado. Entonces, dentro de las otras observaciones a tener en cuenta en el recibo es que las personas que reciben los alimentos pues deben conocer la cantidad que van a recibir, por eso se hace la compra de alimentos previamente. Es decir, en el servicio de alimentos, las chicas del servicio de alimentos saben previamente cuánto ellas pidieron de ese alimento para la semana. Ellas ya saben que deben recibir 5 kilos de papa para esta semana. Entonces, ellas con su gramera, como les estaba hablando al principio, debe garantizar que ese peso sea lo que le está llegando y eso es lo que recibe. No debe recibir cantidades menores o mayores a eso. Debe garantizar que pues las características de lo que viene en la factura entonces también sea lo que nos están entregando en cantidad, en el producto, en la marca, en rótulo y en fecha de vencimiento. Es súper importante que deban coincidir para hacerle trazabilidad a los productos. Y de pronto yo no tengo un lote de un alimento y entonces le quieren hacer trazabilidad porque no sé, tiene algún riesgo microbiológico y no le hago control a eso, se va a perder mi calidad del producto por no hacer el control, digamos, a estas características que ya es un poco más de nivel administrativo. El almacenamiento de los alimentos, digamos que entonces vamos a hablar como de las condiciones generales, el rotulado y el etiquetado, el almacenamiento en congelación, en refrigeración, almacenamiento en seco y el uso adecuado de nuestras bolsas. Entonces, condiciones generales, zonas de espacios zonas de trabajo específicas, método de rotación PEPS. Entonces, diligenciar formatos, mantener cadena de frío en productos que lo requieren, verificar fechas de vencimiento en los productos y selección y limpieza de los alimentos. Entonces, digamos que ahí es donde debemos tener en cuenta que en nuestra área de almacenamiento debemos tener zonas específicas de trabajo, es decir, una zona de almacenamiento en frío, una zona de almacenamiento en refrigeración, en congelación, estantes adecuados para el almacenamiento en, en temperatura ambiente. Método de rotación de PEPS es las primeras entradas y primeras salidas. Lo primero que a mí me entra es lo primero que yo salgo. Si yo hoy recibo alimentos, entonces, si ayer recibí papa y yo recibo papa y mañana tengo que gastar papa, puedo gastar la que recibí antier, ¿cierto? Es decir, la que recibí ayer, porque debo darle rotación adecuada de los alimentos. Entonces, yo no sé cuándo sacaron esa papa de la tierra ni nada de eso, o cuánto llevaba almacenada, pero por rotación adecuada, como me llegó a mí, lo primero que llego es lo primero que tengo que gastar. Diligenciar los formatos en cuanto a controles de entradas y salidas de alimentos, controles de temperaturas y CARDEX para hacer control de los alimentos que nos están llegando y control de qué tanto se está gastando y en qué se está utilizando. Estos formatos son obligatorios y se tienen que llenar todos los días en que llega al mercado y todos los días que salga un alimento, pues se tiene que llegar, se tiene que marcar la salida de ese alimento, es decir, guiar, porque todos los días sacamos alimentos y control de temperaturas, tanto de refrigeración como de congelación, como de los alimentos que van llegando. Quien me reciba, mira a qué temperatura me llegó mis lácteos, la refrigeración se garantiza y se refrigera inmediatamente para continuar con la cadena de frío. Lo mismo, carnes, a qué temperatura de congelación me llegó la carne, garantizo que viene ok y vuelvo y congelo yo para mantener temperaturas. Entonces, estos espacios son los que debemos tener en cuenta. Mm, Tenemos que tener entonces sitios y equipos de almacenamiento en perfecto estado de limpieza y desinfección. Nuestro almacén se debe generar la limpieza diaria, se debe generar la limpieza de todos los espacios, estantes y todos los procesos de forma diaria.
y desinfección al menos una vez a la semana según el protocolo y el plan de saneamiento básico. Frutas y verduras almacenadas a temperatura ambiente. Esto se hace teniendo en cuenta también la vida útil de los alimentos y las buenas prácticas de higiene. Es decir, yo los tengo que almacenar a temperatura ambiente, aquellos que pues necesiten un proceso mayor de maduración y todo eso, pero debo tener en cuenta limpieza de los estantes, desinfección de las frutas y las verduras antes de almacenarlas, hacer algún proceso preliminar si es necesario, digamos que es posible evitar almacenar la papa sucia, entonces hay que lavarla antes, todos esos procesos de higienización adecuados para que los alimentos igual en almacenamiento me duren un poco más de lo que me podrían durar si yo solo los pongo ahí en mi almacén y ya. Deben ser sitios protegidos del ingreso de insectos y roedores y los productos de aseo, desinfección, plaguicidas, todo cualquier elemento tóxico, elemento químico que se utilice en el servicio para la higienización o para los procesos de cuidado del servicio deben ser igual almacenados en otro lugar. Es decir, no se almacenan en mi almacén de alimentos nada de químicos. Deben estar rotulados y deben estar marcados y sellados en otro espacio. La ubicación igual, alejados de áreas calientes, esto sobre todo para refrigeradores y congeladores, ya que pues el calor puede dañarnos nuestros equipos, entonces deben estar aislados aparte, deben estar limpios, deben ser fáciles de inspeccionar y de limpiar y que obviamente sean fáciles como de manejar, de mover, ya que estos van a tener que ser limpiados constantemente. Almacenar en pilas o en estivas de buen estado con separaciones mínimas de las paredes y de los pisos. Entonces las estivas también deben estar alejados de paredes y de piso, ya esto para almacenamiento en seco. Y no realizar actividades distintas al almacenamiento, como lo estábamos mencionando. No se debe utilizar nuestro espacio de almacenamiento para cualquier otra actividad que no sea, valga la redundancia, almacenamiento de alimentos. El manejo de la bodega, no ingresar al cuanto de los productos con empaques y embalajes dañados o sucios. Todos los empaques, lonas de tela, cajas, todo eso no se deben dejar allá en nuestro espacio de almacenamiento. No almacenar alimentos cerca de productos que puedan contaminarlos. Ahí hablamos también de los alimentos que puedan estar separados, digamos, por ejemplo, facturas, nuestras grameras de recepción de alimentos, nuestros equipos, equipos químicos, todo ese tipo de, pues, de elementos por aparte. Y hay que eliminar periódicamente productos y materias primas inútiles u obsoletas. Es decir, tenemos que estar muy pendiente constantemente porque es lo que hablamos y dentro de nuestra cadena de producción, pues en algún momento tuvimos un riesgo y precisamente una papa se me daña más rápido, pues igual esa papa yo no la voy a poder consumir. ¿Qué tengo que hacerla? Yo retirarla de mi papa, del resto de mis productos, para que no me vaya a contaminar o no me vaya a dañar o no me vaya a disminuir la vida útil del resto de estos alimentos, o del resto de la parte, de la, de la papa, del alimento que esté ahí. Y no ingresar cajas de cartón, costales, ningún otro elemento que no sea del almacenamiento de el servicio. Programas rigurosos de limpieza y desinfección y control de plagas esenciales se debe realizar diariamente, realizar mantenimiento preventivo de los equipos y llevar control y registro de los mantenimientos de las condiciones ambientales de temperaturas, humedad, relatividad. Digamos que el mantenimiento preventivo de los equipos se realiza por parte de la subdirección y el control y registro de los mantenimientos de las condiciones ambientales como temperaturas y humedad, es lo que estábamos hablando en el punto anterior de utilizar los formatos establecidos y registrar temperaturas. De esa manera nosotros también le hacemos control a nuestros equipos, garantizando las temperaturas para que verificar que nuestro equipo esté funcionando adecuadamente o si necesita de pronto algún cambio o algún arreglo. Y nunca, nunca, nunca dejar los alimentos en el suelo. Nunca. Entonces siempre hay estivas, siempre se encuentran ahí. Entonces dejarlas siempre sobre las estivas y nunca en contacto con el suelo. Las sustancias peligrosas, entonces se rotulan, se almacenan en otras áreas destinadas para este proceso
se manipulan principalmente por el personal ya de servicios generales, es decir, lo ideal es que este no sea manipulado, pues, obviamente, ni por las docentes, ni por personal administrativo, ni por el personal de servicios de alimentos. Esto lo debe rotular, debe pasar por su CARDEX del servicio de servicios generales y debe dejarse almacenado en lugares sellados que no estén al alcance de los niños ni de los usuarios, pues por obviamente riesgos de intoxicaciones químicas. El almacenamiento en congelación es un proceso donde los son sometidos a temperaturas entre los 0 hasta los -18 °C, garantizando la conservación por mucho más tiempo. Eh, y los alimentos pueden conservarse a -8 °C cuando no se van a tener, pues, por grandes periodos de tiempo en nuestro almacén. Digamos que igual eso cumpliría para nuestros servicios, pero en nuestras neveras de congelación mantienen temperaturas entre los 16, los 10, los -14 °C, y nuestra rotación de alimentos es rápida. Entonces, cada semana nosotros estaríamos cambiando de alimentos y no tenemos riesgos en estos procesos. Y la temperatura de almacenamiento de congelación de productos como carnes, pollos, pescados, todo ese tipo de cosas, eh, que este tipo de alimentos que hayan sido sometidos, digamos, a procesos de prealistamientos, es decir, que antes tocó cortarlas, quitarle cueros, hacer algún otro proceso antes de ser almacenadas en nuestras neveras, se mantienen a -18 °C. El almacenamiento en congelación, el almacenamiento en congelación. Entonces, tener en cuenta que hay que dejar espacio entre cada elemento en los congeladores para que estos funcionen adecuadamente, evitar tapar las salidas pues del frío y del motor para que pues no se vayan a dañar, no introducir alimentos calientes a congelación porque vamos a dañar las características de esto, empacar los alimentos en bolsas transparentes y todo lo que se vaya a congelación se debe rotular. Esto es importante tenerlo en cuenta porque para los alimentos que son, digamos, frutas y verduras que se pican, que se pelan, que se ponen en trocitos, la yuca, la zanahoria, y se vuelve y se guarda, todo esto debe ir guardado en bolsas transparentes, rotulado, sellado y se vuelve a llevar entonces a congelación. Pero debe hacerse de esta manera. Se debe diligenciar el formato de registro de toma de temperaturas de los equipos de congelación y el de refrigeración también. La descongelación de los alimentos debe hacerse por periodos cortos de tiempo, es decir, yo no puedo utilizar mi carne ya congelada para hacer mi próximo tiempo de comida. Para hacer mi almuerzo de mañana, debo sacar la carne de mi almuerzo de mañana desde el día anterior, es decir, desde hoy, y ponerla en un proceso de descongelación en refrigeración por 24 horas de anticipación. Entonces, es decir, no lo saco a temperatura ambiente, pongo en congelación por 24 horas en refrigeración y antes de cocinarlo puedo poner en temperatura ambiente por al menos máximo 2 horas esa carne para que termine el proceso de descongelación. No debemos poner a congelar los alimentos que ya fueron descongelados. Es decir, no se debe hacer ese choque térmico, por lo que estábamos hablando en las otras sesiones, de que esos choques térmicos son los que nos pueden generar los mayores riesgos de contaminación. Alimento que yo saqué de congelación, alimento que utilizo y me lo acabo para no tener que precisamente volver a sacarlo y volver a almacenarlo indebidamente. Almacenamiento de refrigeración entonces va entre los 4 °C hasta los 0 °C. Los alimentos se ponen limpios y desinfectados y se ponen en las diferentes bandejas, teniendo en cuenta obviamente los rótulos, los órdenes de salida, también teniendo en cuenta las primeras entradas y las primeras salidas, es decir, según el orden yo lo voy acomodando en las neveras y según el orden también para que no me genere una contaminación cruzada. Si es necesario almacenar alimentos preparados, deben estar en recipientes de material higiénico sanitario, con tapa y en lo posible separados de los alimentos
crudos. Igual lo ideal es que las unidades operativas no se dejen alimentos para el día siguiente, que no se dejen alimentos, ya serían como para casos muy específicos o puntuales en donde se tenga que dejar de esta manera. Mm, entonces la carne fresca puede dejarse en refrigeración hasta 3 días y si cumple con las características pues específicas de calidad que se tienen acerca de la carne, las que vimos con anterioridad. Entonces ya saben, en refrigeración la pueden dejar 3 días. Si vamos a tener carne que no va a ser consumida en los próximos 3 días, llevamos preferiblemente a congelación, porcionamos y vamos sacando lo que sí se necesita para la siguiente jornada. Y almacenamiento en seco, pues obviamente nuestros estantes debe estar no a temperaturas mayores de 25 grados, debe tener pues ventilación natural, luz natural, debe estar libre de humedad, muy bien iluminado, debe contar con estantes pues que cumplan con las características de estar separados de paredes y suelos por 15 centímetros y pues obviamente debe cumplir con las características de rotulación de los alimentos y deben estar guardados según las primeras entradas y primeras salidas. Entonces, a eso es lo que nosotros damos, digamos que de forma ordenada significa que yo voy a tener en la parte de abajo, es decir, lo último que me llegó, debe estar de primeras en mi almacén. Yo tengo, por ejemplo, 2 libras de chocolate que me llegaron hace la semana antepasada y esta semana me llegaron otras 2 libras. Entonces, mis 2 libras van por debajo y las que me llegaron esta semana van por debajo y las que me llegaron hace 2 semanas van de primarias para que sea lo primero que yo gaste. De esta manera nosotros garantizamos estas primeras entradas y primeras salidas. Que ya lo almacenamos en seco, pues todo lo que nosotros conocemos como abarrotes, abarrotes, aquello que tiene fecha perecedera mucho más amplia, que no se nos va a dañar por controles de temperatura, como el azúcar, arroz, los granos, panadería, todo este tipo de elementos. Todo este tipo de elementos son los que vamos a dejar ahí. Las frutas y las hortalizas que no requieran refrigeración, que tengan de pronto cáscaras más gruesas o que estén en procesos de maduración también, las podemos dejar en el almacén en seco, cumpliendo con las estivas y los estantes adecuados. Almacenar separadamente alimentos perecederos de los no perecederos. Y los huevos deben ser traspasados a un recipiente plástico higienizado, rotulado. Es decir, no los dejamos en nuestras cubetas de huevos, los dejamos aparte en otro estantico para que de esta manera pues nosotros tengamos como evitar esa contaminación de ese producto. Digamos que recuerden que en la parte de almacenamiento decíamos no cajas, no costales, pues no obviamente las cajitas de los huevos. La preparación de los alimentos, entonces tenemos unas etapas que es el prealistamiento, la higienización, los preliminares, el pesado y la cocción de los alimentos. En el prealistamiento de las materias primas es obtención de la cantidad que necesitamos, es decir, vamos a sacar las cantidades que se necesitan, se van a clasificar, se van a seleccionar y pues obviamente se va a seleccionar es que los alimentos cumplan con las características organolépticas, ¿no? No es que yo veo una papa llena de moho y se lo voy a echar entonces a la sopa. Habrá que seleccionar adecuadamente ese proceso y hacerlo de calidad para que de esta manera pues garanticemos la atención de los niños. Ya después de seleccionar todos nuestros alimentos, procesos de limpieza y desinfección. Todo lo que se vaya a cocinar se limpia y se desinfecta. Todo lo que se vaya a desinfectar se deja bajo el formato de limpieza de desinfección que se maneja en servicio de alimentos. Todos los procesos preliminares, pelados, cortes, picados, todo este tipo de procesos que nos ayudan a que las actividades se hagan adecuadamente y hacen parte de esa cadena de producción. Digamos que en estas actividades, según la cantidad de personas del talento humano que se tengan en el servicio de alimentos, se distribuyen las actividades entre si son tres, si son cuatro, si son dos, si son, ahí se tiene en cuenta. Y la cocción de los alimentos. Eso es de tener en cuenta para yo poder sacar mi carne, tengo que pelarla antes, tengo que picarla, quitarle los gorditos, todo ese tipo de cosas. Y pasamos a los procesos térmicos para garantizar pues el aporte de fruta, el aporte de nutrientes, qué pena, el aporte de micronutrientes y obviamente pues control de temperaturas de los alimentos que llevamos nosotros a cocción. Y pues aquellos que no se llevan a cocción, se realizan pues obviamente los procesos hasta el pelado, el corte y el picado, y esto me lo llevo a refrigeración para garantizar temperaturas.
Al servicio y distribución, asignar personal responsable en cocina, organizar áreas destinadas para el servicio. Cada unidad operativa cuenta con una zona específica, pues, eh, para los procesos de alimentación. Entonces, tenerlo en cuenta, que en esa zona es la que pues, se destina para la distribución de estos alimentos, alistar los implementos para el servido. No solamente lo que está dentro del servicio, pinzas, los platos, los vasos, todo ese tipo de cosas, cucharas, todo eso, alistar las mesas, alistar las sillas, limpiar las áreas, mantener lista el espacio del descomide, todo este tipo de procesos, garantizar que las zonas estén limpias, todo ese tipo de cosas. Y servir en la vajilla con los cubiertos requeridos y entregar directamente. Entonces, digamos que esto es como una de las etapas más importantes porque empieza proceso de servido y distribución. Entonces, es el momento en el que nosotros en el menor tiempo debemos garantizar que a nuestros comensales les lleguen los alimentos fuera de las temperaturas de riesgo, es decir, por encima de los 60 grados los alimentos cocidos y por debajo de los 6 grados, de los 4 grados, los alimentos fríos. Entonces, mi equipo en cocina sirve y rápidamente se debe distribuir a todos los niños y las niñas, garantizando pues obviamente la menor cantidad de tiempo posible en temperatura ambiente de los platos ya servidos. Y ya de esa manera empieza todo, todas las docentes, las maestras, los profes, a promover la alimentación de los niños, garantizando de esta manera que se consuman adecuadamente. Los alimentos calientes se deben servir a una temperatura mayor a 60 grados centígrados, como lo estábamos hablando, y por debajo de 4 grados centígrados los fríos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nosotros garantizamos esas temperaturas y es la mejor manera que nosotros tenemos de hacer control. Y ahí es donde nosotros tenemos en cuenta en que sé que es difícil tal vez para los niños comer estas temperaturas, pero digamos que el proceso de servido por buenas prácticas de manufactura y por todo este tema debe realizarse de esta manera. Entonces, ahí lo hacemos de esta manera. Verificar que los alimentos estén plenamente cocidos, es decir, antes de servirse, antes de llevarse a cabo, se debe garantizar pues, que las características cumplan adecuadamente para su consumo, que tengan, digamos, que sean blanditos como deben ser blanditos, que tengan una cocción adecuada, que no estén quemados, todo ese tipo de cosas. No mezclar alimentos frescos con sobrantes de comidas preparadas de días anteriores y no someter alimentos ya preparados a variaciones de temperaturas. Evitar estar prendiendo y bajando las temperaturas de los alimentos para garantizar de esa manera, pues, para garantizar de esa manera que las temperaturas no me van a generar riesgo por esos cambios térmicos. Listo, entonces esta era la quinta sesión acerca de los procesos de distribución, las diferentes etapas que se tienen en el servicio de alimentos. Entonces, ya con esta información los dejo a disposición para que puedan realizar el siguiente test. Muchísimas gracias a todos por su tiempo.